sea f una función afín, tal que f de r en r y f a la menos 1 es su función inversa. Se dice que f de 3 es 2, que f a la menos 1 de 4 es 5. ¿Cuál es el valor de f a la menos 1 de 4 por f a la menos 1 de 2 menos f evaluado en 6? Ya. Si es una función afín, la función afín es de la forma mx más n. ¿Ya? ¿Qué tenemos como información? Tenemos como información que f de 3 es 2 y que f a la menos 1 de 4 es 5. Pero aquí es lo mismo decir que f de 5 es igual a 4. ¿Ya? Con estos datos y eso podríamos determinar el valor de m y n y así determinar cuál es la función afín. Ya, entonces lo hacemos. Decimos f de 3 va a ser 3 por m más n, yo sé que eso es 2, y lo mismo abajo, x es 5, por lo tanto va a quedar 5m más n igual a 4. Y me parece que ahí tenemos un sistema de ecuaciones. Ahora, ¿qué pasa si hacemos la diferencia entre esta ecuación y la de arriba? Decimos 5 menos 3, 2m, n menos n, 0, y 4 menos 2, 2. Súper rápido. 5m menos 3m, 2m, n menos n, 0, y 4 menos 2 es 2. Y me parece que de aquí tenemos el valor de m. Multiplicamos por un medio y me parece que m corresponde a 1. ¿Ya? Y ahora lo podemos reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones para obtener el n. Entonces sería 3 por m, 3 por 1, más n es igual a 2. 3 por 1, 3, más n es igual a 2. Despejamos, n es 2 menos 3, o sea, n corresponde a menos 1. Y ahí tenemos el valor de n. Por lo tanto, la función afín corresponde a m, que es 1 por x, o sea, va a ser x menos 1. ¿Ya? Y ahí tenemos la función afín para calcular qué cosa, el f de 6, que no lo tenemos. ¿Ya? Y ahora decimos f a la menos 1 de 4 por f a la menos 1 de 2 menos f de 6 es, ya, me parece que esto, ¿de dónde lo podemos calcular? Está ahí arriba, f a la menos 1 de 4 es 5, entonces sabemos que esto es 5 por f a la menos 1 de 2, pero no tenemos f a la menos 1 de 2, por lo tanto lo podemos sacar de aquí. Si tenemos f de 3 es igual a 2, significa que f a la menos 1 de 2 es 3. Entonces decimos f a la menos 1 de 2 es 3. Menos f de 6, pero f de 6 lo podemos calcular de acá. F de 6 es 6 menos 1, y eso corresponde a 5. ¿Ya? Esto entonces es 5. Y decimos 5 por 3, 15, menos 5, y esto corresponde finalmente a 10. Alternativa correcta, la A.